Mauro José Perilla, hace muchos años no nos vemos, yo creo que alrededor de unos 17, tal vez 17, 18 años atrás. Nos conocimos en un congreso del Consejo Colombiano de Seguridad y bueno, me encanta que estés aquí. Bienvenido a esta, tu casa también, tu casa Podetex. Estamos muy contentos de que puedas compartir también un tema que va muy encaminado, pero ya desde el nivel estratégico a lo que nos hablaba Arnold. Venimos a hablar sobre paradigmas de la productividad y el gerenciamiento ambiental. Ingeniero en Transportes y Vías de la UPTC, Tunja, y magíster en Ingeniería Ambiental, Uniandes, con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental en procesos industriales y operaciones mineras, con experiencias exitosas en licenciamiento ambiental, sistemas de tratamiento de aguas, disminución de consumos de energía, minimización de costos ambientales y de uso y aprovechamiento de recursos naturales. Actualmente se desempeña como gerente y representante legal de Ambitec SAS Vic. Bueno, antes de iniciar, yo tengo que preguntarte, ¿cómo fue eso que pasaste? Tú trabajabas en varias industrias, te conocí estando en Eternit y hoy en día tienes Ambitec. Cuéntame cómo fue esa transición para hoy tener a Ambitec. Andrea, muy buenas tardes para todos los asistentes. Es un placer. El tiempo de Dios es perfecto y hay puntos de encuentro, como lo dice Steve Jobs, en parte de sus ejercicios que tuvo en su vida, y como lo decía Steve Jobs. Entonces, pues creo que ese es un punto de encuentro, poder compartir hoy esas experiencias es maravillosas. Estuve en Eternit trabajando en los temas de salud, seguridad y medio ambiente durante 13 años, una muy buena escuela. Pasé luego a una empresa muy bonita, otra gran escuela también, como fue Acerías Paz del Río, durante 5 años. Y después de todo ese proceso de haber compartido con equipos de trabajo muy valiosos, con seres humanos maravillosos, entrenados, capacitados, que compartían experiencias, pues tomé la decisión de emprender y desde noviembre del año 2017 decidí comprar Ambit Texas Big y pues ya llevamos un poco más de 5 años trabajando en los temas de sostenibilidad con empresas que están muy comprometidas con hacer las cosas bien y pues que gracias a la experiencia que he tenido a nivel nacional e internacional, pues hemos podido abordar situaciones y con casos de éxito muy interesantes y que vamos a compartir el día de hoy. Perfecto, Mauro. Bueno, no hablemos tanto, sino al contrario, muéstranos todo eso porque yo sé que el conocimiento que tienes en la parte ambiental es muy grande. Yo, de hecho, tengo un libro tuyo, Ah, tengo bueno, un eso está. libro, sí, un libro que tú me prestaste y nunca hemos tenido la oportunidad de devolvértelo. Ese libro puede ser un punto de encuentro. Imagínate, sí, 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 así va a ser. Está cuidadito, ahí lo tengo cuidadito, limpiecito, tal como me lo prestaste. Pero, lógicamente, ya se leyó. Bueno, súper. Bienvenido y adelante. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Claro que sí. Tú me confirmas, Andrea, si ya está la pantalla. Sí, señor, se ve ya en modo presentación. Bueno, entonces en estos próximos 18 minutos lo que vamos a tener, o voy a tratar de compartir con todos los asistentes a este seminario internacional, son experiencias y vivencias con equipos de trabajo en unas organizaciones muy importantes en Colombia, pero que también aprendimos de experiencias en otros países y yo creo que eso ha sido enriquecedor. Entonces, en cada uno de los ejemplos que les voy a contar, se van a unir varios de los elementos, varias de las estrategias, varios de los insumos, varios de todo esos herramientas sí, que nos han dado los conferencistas durante todo este seminario tan importante. Entonces, quiero empezar mi exposición, mi compartir el día de hoy con este artículo maravilloso de nuestra Constitución colombiana y es que dice lo siguiente: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Ahí viene la primera palabra y como colombianos, como ciudadanos, tenemos que enaltecer
nuestro país, enaltecer nuestras organizaciones, enaltecer nuestros equipos de trabajo. Y eso es parte de la clave del éxito que tenemos en todos estos procesos. Todos están en el deber de engrandecer y dignificarla. Otras dos palabras muy importantes: engrandecer y dignificar nuestras organizaciones. A pesar de las dificultades, a pesar de los retos, tenemos que cada día engrandecer y dignificarlas. Vamos a ver algunas estrategias a partir de las cuales podemos hacer o gestionar nuestras organizaciones desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Qué más nos dice este artículo? Toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes, como seguramente está en todos los países de los cuales están participando en este seminario y las personas que nos van a ver más adelante. Y así como tenemos derechos, también tenemos deberes de la persona y del ciudadano: proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Podemos desarrollar actividades industriales, desarrollar actividades productivas, desarrollar diferentes actividades de la economía con una visión sostenible y responsable. Y eso nos lo dice nuestra Constitución, y eso es muy importante que lo tengamos claro en el día a día. Entonces, ¿por qué hablar de paradigmas de la productividad y en el gerenciamiento ambiental? Porque gracias a esos desarrollos, gracias a esas buenas prácticas, llegamos a crear unos modelos de desempeño que en determinado momento llegamos a creer que ese es el tope del desempeño, y es lo que vamos a mostrar, que siempre hay una posibilidad para mejorar. En las próximas diapositivas les voy a mostrar 5 paradigmas y con algunos casos de éxito, como en las organizaciones que he tenido la oportunidad de participar logramos un desempeño bien interesante, combinando gran parte de los elementos que los conferencistas del día de hoy nos han compartido. El primer paradigma que quiero compartir con ustedes es que está muy bien, llevamos unos indicadores de desempeño en nuestras organizaciones y a veces creamos un paradigma y nos convencemos que tenemos los mejores KPIs del mercado. Entonces tenemos que reflexionar si realmente son los mejores KPIs del mercado, porque nos puede generar elementos limitantes que nos limiten o que no nos permitan avanzar en un mejor desempeño en el día a día. En esta primera fotografía es de una industria que empecé a trabajar más o menos hacia el año 98, en la cual nos daban unos puntos de partida y desde el punto de vista técnico nos decían: las fórmulas de producción de nuestros productos no se tocan. Y pues nosotros éramos muy respetuosos frente a esos lineamientos de la alta dirección, del gerenciamiento técnico. No obstante, empezamos a trabajar en equipo. Empezamos a trabajar en equipo porque si nos decían las fórmulas de producción no se tocan, pues habían una serie de elementos que no nos permitían incorporar unos residuos, unas materias primas que se estaban generando un problema desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de sostenibilidad. Y también, obviamente, estaban generando problemas desde el punto de vista de productividad. ¿Por qué? Porque se perdía materia prima. Empezamos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque las áreas de mantenimiento, de producción, de recursos humanos, de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión comercial, todos tenemos que unirnos en las organizaciones, todos los procesos y en todos los niveles somos importantes para buscar mejores desempeños, y gracias a ese trabajo en equipo logramos en esta industria, en alrededor de 2 años de trabajo conjunto, llegamos a cero residuos industriales. Cuando nos decían los gerentes técnicos en su momento, las fórmulas no se tocan, solo se podía reciclar el 2% en la materia prima. ¿Qué pasaba si se reciclaba más? Ellos indicaban que se perdía la calidad del producto. Empezamos a hacer los ensayos, trabajamos con el equipo de calidad, con el equipo de producción, y logramos hasta el 22% de residuos que se perdían, lo logramos incorporar a los productos, y ahí hicimos una gestión importante. Se lograron reducir los costos, bajamos el 50% en el consumo de energía, bajamos el 60% de consumo de agua, y al final disminuimos los costos de producción, ¿sí? Partiendo de la base que no se tocaban las fórmulas de producción. Pero gracias a todos esos elementos de todo el equipo de trabajo en todos los niveles, porque
dentro de las organizaciones, todos somos importantes y todos tenemos que estar alineados con el gran desempeño en las organizaciones y logramos esto. Entonces, sí podemos tener mejores indicadores, pero no nos debemos convencer que somos los mejores. No, hay mejores prácticas. ¿Cómo lográbamos también eso? Compartiendo experiencias de otras empresas. ¿Cómo lo hacen? De empresas del mismo grupo. Oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Visitábamos a otros países, visitábamos Ecuador, visitamos Bolivia, visitábamos Costa Rica y llevábamos buenas prácticas y también nos traíamos buenas prácticas. Entonces, ese ejercicio de compartir experiencias exitosas, de hacer benchmarking, nos permitía llegar a tener mejores indicadores. Y eso jalonaba un mejor desempeño en productividad y en desempeño ambiental y obviamente en resultados para nuestras empresas. El segundo paradigma que les quiero contar, seguramente muchos se van a ver identificados cuando nos escuchen, y es: las normas ambientales nos complican los procesos. Ahora que estoy en Ambitex SASBIC y que tenemos que asesorar empresas, muchos líderes creen que las normas ambientales complican los procesos. Entonces nos dicen: no, definitivamente la normatividad ambiental en Colombia nos complica, necesitamos solucionarlo, y nos convencemos de ese paradigma que las normas ambientales nos complican los procesos. Desde nuestra visión, creo que las normas ambientales son una gran oportunidad para tener un mejor desempeño. Aquí, en esta diapositiva, les muestro un caso. En Colombia hay una problemática, como seguramente en varios de los países participantes, donde hay cierta calidad del agua, en este caso de varios sectores, especialmente el sector minero, que tienen alto contenido de sulfatos. Entonces, sí, se ha desarrollado tecnología en Europa, se ha desarrollado tecnología en Estados Unidos, se ha desarrollado alguna tecnología en Chile, pero cuando se mezcla con las condiciones de operatividad y de productividad en Colombia, termina siendo muy costosas. No obstante, nosotros en Ambitex SASBIC hemos desarrollado unas alianzas estratégicas y empezamos a ver esa situación como una oportunidad, y aquello que se veía como que la normatividad nos complica los procesos, nos permitió desarrollar un ejercicio en el cual generamos nuevas materias primas a partir de el tratamiento de aguas con sulfatos. Entonces, esos sulfatos que inicialmente eran un problema y que son bastante exigentes en la normatividad colombiana, nos permitieron generar unas nuevas materias primas, fundamentalmente yeso, y ese yeso tiene muchas aplicaciones en la industria de la construcción. Entonces, le cambiamos totalmente la idea a la empresa o a las empresas del sector, en el sentido de que las normas nos complican la vida. Las normas ambientales nos complican la vida, al contrario, nos permiten y nos exigen para tener un mejor desempeño. En este caso, logramos generar nuevas materias primas y garantizar el cumplimiento normativo. Y eso nos pasa mucho en las organizaciones. Y la invitación ahí es: busquemos cómo, a partir de la normatividad ambiental, tenemos un mejor desempeño. No nos conformemos con tener el cumplimiento normativo, porque pues ese es un desempeño que no genera valor agregado. Generemos valor agregado de tal forma de que minimicemos el impacto ambiental de nuestras actividades y nuestros procesos. El tercer elemento o el tercer paradigma que quiero compartir con ustedes, y que lo he visto en muchas organizaciones, que ha ido cambiando en el tiempo, pero que todavía sigue siendo un elemento importante para el caso colombiano, seguramente también en otros de los países de Latinoamérica, y es que creemos que generamos residuos y subproductos que no son aprovechables ni valorizables. Como les contaba en la diapositiva inicial, había, en esa empresa se generaba una cantidad de materiales que se llevaban a unos sitios de disposición autorizados, porque se creía que no eran aprovechables ni reutilizables. Cuando cambiamos el paradigma de los indicadores de desempeño y empezamos a incorporar el proceso, llegamos a cero residuos, y al llegar a cero residuos, pues nos quedamos sin materia prima para volver a reincorporar. Entonces empezamos a buscar residuos de otras industrias. Hoy en el mundo hablamos de economía circular. Desde esa época ya estamos hablando, iniciando el año 2000, lo hacíamos a nivel industrial, y en muchos procesos hoy en día se siguen generando residuos que, si los acompañamos con investigación, con desarrollo, podemos encontrar muchas aplicaciones en las áreas de influencia de nuestras industrias, de nuestros procesos, para hacer aprovechamiento y valorización de materiales. Como bien lo decía nuestro compañero en el sector de industrias de hidrocarburos,
podemos hacer aprovechamiento, podemos hacer valorización y eso es una realidad. Hoy la economía circular nos permite integrar diferentes sectores, diferentes industrias, diferentes posibilidades y cuando encontramos esas posibilidades, disminuimos costos y logramos un mejor desempeño ambiental. Todo esto en un entorno de personal entrenado, de personal comprometido, de personal apasionado por hacer las cosas bien. El tema ambiental tiene que llevarnos a hacer toda esa responsabilidad de engrandecer, de tener un mejor desempeño, pues necesita necesariamente que tengamos seres humanos muy comprometidos en las organizaciones, en todos los niveles de las empresas. El cuarto paradigma, lo escucho todavía en algunas organizaciones, la gestión es un costo para la organización y se refleja no solo en el convencimiento de los directivos o de las personas que los dicen, sino que también en las estructuras de las mismas organizaciones. El tema ambiental no es un tema top para algunas empresas, sino que termina siendo un tema accesorio y siempre se mira como un costo. Afortunadamente en las escuelas o en las empresas que he podido estar, llegó a ser a un nivel estratégico gracias a un trabajo en equipo. Esto no se hace solo, esto no lo hace una sola persona en las organizaciones, esto tiene que generarse una cultura del día a día. Claro, se pasan por momentos difíciles, de retos, de exigencias, de momentos, de situaciones internas, externas que afectan a las organizaciones. No obstante, podemos convertir la gestión ambiental como parte del desarrollo estratégico y nos permiten tener resultados muy interesantes. ¿Como cuáles? En esta diapositiva les muestro, por ejemplo, cómo la contratación de comunidades del área de influencia en operaciones mineras nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque normalmente las operaciones mineras están alejadas de los centros urbanos, entonces traer gente o traer mano de obra no calificada y calificada, pues implica una serie de costos mayores si contratamos y capacitamos a las comunidades del área de influencia. Entonces, para diferentes niveles, no simplemente son los que hacen las obras ambientales, es también los que apoyan en las labores estratégicas. Entonces, poder integrar a las comunidades del área de influencia también nos ayuda a tener un mejor desempeño. Las comunidades del área de influencia conocen su entorno, conocen la historia de las localidades y nos permiten tener un mejor desempeño de nuestras actividades desde el punto de vista ambiental. Y también, obviamente, tenemos una disminución de costos ambientales. Entonces, cuando todo lo que signifique tener un mejor indicador de desempeño, que me aumente la productividad y que me garantice el cumplimiento de todas esas obligaciones que surgen por la normatividad ambiental, pues nos permiten ver que la gestión ambiental es un elemento estratégico en las organizaciones y debe mostrarse así desde el punto de vista de gestión humana. No puede verse como un elemento accesorio, como un elemento de apoyo, no, es un elemento estratégico. Y en la medida que lo veamos así, las organizaciones van a tener un plus desde el punto de vista de productividad y gerenciamiento ambiental. El quinto paradigma, y lo encuentro cuando visito operaciones, cuando visito nuevas empresas y nos dicen, nos dedicamos únicamente a actividades del negocio. Si nosotros somos de la industria minera, solo nos dedicamos a la explotación minera. Si nosotros somos de la industria de la construcción, solo nos dedicamos al tema de la construcción. No obstante, ese es un pensamiento limitante, porque en medio de todo este desarrollo mundial, de nuevas tecnologías, de buscar nuevas oportunidades, pues también surgen nuevas posibilidades para las comunidades del área de influencia. Aquí les muestro, por ejemplo, una experiencia maravillosa, muy bonita, en una operación minera. Teníamos una obligación dentro de la licencia ambiental de ese proyecto minero y era producir una cantidad de especies nativas para compensar las áreas intervenidas durante la vida útil del proyecto. Y lo que hicimos, con apoyo de las áreas de gestión social, las áreas de producción, las áreas de sostenibilidad, las áreas de proyectos, todo el equipo trabajando, contratamos a personas del área de influencia sin ningún conocimiento en producción de especies nativas y logramos en ese proyecto específico
entrenar a personas en más o menos 2 años sin ningún nivel de escolaridad, y en 2 años se volvieron expertos productores de especies nativas, alrededor de 60.000 plántulas, 60.000 individuos al año, en una zona de un municipio de Cundinamarca, aquí en Colombia, y sorprendimos positivamente hasta las mismas autoridades ambientales, porque ellos habían hecho proyectos de investigación, proyectos de desarrollo para lograr producir algunas de las especies que nosotros, entrenando gente de la comunidad del área de influencia, lo logramos, y es otra forma de romper paradigmas. Es decir, que no solo podemos dedicarnos o pensemos en las organizaciones, si nosotros prestamos servicios, ¿qué más podemos hacer para tener un mejor desempeño ambiental, para integrar a las comunidades? Nosotros en Ambitex ASBIC, que somos una empresa con propósito, no solo pensamos en el tema ambiental, en el tema económico, sino que también miramos el tema social, integramos esos 3 elementos importantes. ¿Para qué? Para que en el día a día podamos transmitirlo a todas las partes interesadas. Entonces, ¿cuál es el resumen de cómo romper paradigmas desde la experiencia en estos 20 años de evidencias muy interesantes? Primero, trabajo en equipo. Personas comprometidas, seres humanos comprometidos, motivados, todos esos elementos muy valiosos que nos han compartido en este seminario internacional, tenemos que llevarlo a la práctica, porque eso nos permite romper paradigmas. Segundo, el benchmarking. Nosotros podemos tener buenas prácticas en Colombia, pero en Perú, en Ecuador, en Bolivia, incluso en otras industrias de nuestro sector, podemos encontrar muy buenas prácticas. ¿Por qué no compartimos esas buenas prácticas y logramos un mejor desempeño? Y eso nos permite tener mejores indicadores país, mejores indicadores continente y mejores indicadores planeta Tierra. En la medida que tengamos un mejor desempeño ambiental, pues vamos a garantizar que las generaciones futuras tengan unas mejores condiciones para vivir. El tercer elemento fundamental, la economía circular. Todos los días, cuando revisemos nuestros indicadores de productividad, tenemos que verificar cómo lograr integrar dentro de nuestros procesos otros elementos. Tenemos que pensar fuera de la caja, no podemos quedarnos en nosotros producimos cierto elemento y solo producimos ese elemento. No, tenemos que pensar un poco diferente y ver cómo integramos, porque eso nos permite tener un mejor desempeño ambiental, tener mejores costos y evitar que muchos elementos se vayan a zonas que no tienen las condiciones técnicas desde el punto de vista ambiental para que haya una disposición adecuada. Y hay un cuarto elemento que invito a todos los participantes a que lo revisen en sus organizaciones, y es un gerenciamiento de obligaciones ambientales. ¿Por qué un gerenciamiento de obligaciones ambientales? Porque se nos olvida, o si no tenemos claro todas las obligaciones que tenemos frente a las normativas, frente a nuestros procesos, frente a nuestras actividades, pues seguramente que empiezan a quedar por fuera una serie de situaciones que se pueden convertir en unos riesgos y que se materializan en procesos sancionatorios o en problemas ambientales que más adelante, más allá de la situación que se pueda generar al interior del país con compromisos con las autoridades, estamos hablando de vidas humanas, de ecosistemas que se van a ver afectados por un desempeño no adecuado desde el punto de vista ambiental. Entonces, esos 4 elementos, trabajo en equipo, benchmarking, economía circular y gerenciamiento de obligaciones ambientales, seguramente nos va a ayudar a tener un mejor desempeño en nuestras organizaciones desde el punto de vista de productividad. Y quiero cerrar mi exposición con una frase maravillosa, y es la siguiente: en todos los niveles de las organizaciones debemos dejarnos sorprender positivamente a nuestros equipos de trabajo. En todo momento debemos dejarnos sorprender, porque en la medida que capacitemos, que entrenamos, que tengamos la gente motivada, apasionada por hacer las cosas, vamos a tener mejores resultados en productividad. Y no solo al interior de la organización, sino también con las partes interesadas. No le tengamos temor a las comunidades, trabajemos con las comunidades, con las autoridades, digámosle la verdad. Pueden haber momentos difíciles, pero en la medida que integremos esas necesidades y esas expectativas, vamos a tener un mejor desempeño desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Espero haber transmitido un mensaje muy positivo para el desempeño de nuestras organizaciones. Desde Ambitec
estamos muy comprometidos a apoyar las empresas que quieran hacer las cosas bien y con mucho gusto pues les dejamos los datos de contacto donde les vamos a compartir experiencias exitosas en diferentes sectores que nos ha permitido ir creciendo en estos últimos 5 años. Muchas gracias a todos. Gracias, Mauro, por tan excelente explicación, por darnos toda esta envergadura y me encanta cuando tú dices que aún todavía está esa mal pensamiento de que toda la gestión ambiental es un sobrecosto para las organizaciones y que no tiene un valor al final, sino es porque toca, ¿no? Porque es un debe tal vez de una norma, porque me lo están exigiendo, porque si de pronto no tengo ISO 14001, me es más difícil presentarme a una licitación, pero no porque en realidad lo sienta o porque en realidad le esté viendo un valor hacia el futuro. Y yo quisiera preguntarte, me comentan que no hay preguntas en sala ni en Facebook, pero me gustaría preguntarte, desde el equipo de Ambitec, todos estos 5 años de su experticia y de su experiencia, ¿qué le podrías decir a esa empresa que está a punto de certificarse en ISO 14001, pero que todavía lo está viendo como el debe, más no como la gestión? ¿Cómo los invitarías tú a que puedan analizar y preguntarse también cómo ver esas oportunidades en medio de esta gestión? Bueno, Andrea, esa es una pregunta muy importante y yo creo que la podemos abordar desde diferentes aspectos. Primero, los sistemas de gestión o las certificaciones no son el fin último de implementar un sistema de gestión. Nos generan una cultura que tiene que estar alineada con todos los objetivos estratégicos de la organización. Y en la medida que lo vamos o lo convirtamos en un pilar de desarrollo, el sistema de gestión nos va a jalonar elementos bien importantes para tener una mayor productividad. Fácilmente, si trabajamos convencidos que la parte ambiental es estratégica, podemos tener resultados positivos, como les doy un ejemplo. En alguna organización se tomó la decisión de empezar a trabajar en todos los equipos para ver qué no se utilizaba, es decir, en cada una de las áreas que no están utilizando. Y se creó un área de aprovechamientos, que me pareció una iniciativa del líder, del presidente de la empresa muy interesante. Y en menos de un año, el mayor ingreso para esa organización era por esa nueva línea de negocio, de manera increíble. Cuando hacíamos un gran esfuerzo desde el punto de vista industrial, el mayor ingreso se daba por esa gestión de aprovechamientos. Entonces, los sistemas de gestión tienen que verse a largo plazo desde el punto de vista de sostenibilidad, de desempeño y sobre todo para poder integrar a todas las partes interesadas, tanto al interior de la organización como al exterior de todas las personas, todas las comunidades y autoridades que interactúan con nuestras empresas. Gracias, Mauro. De verdad, es un honor poder contar contigo. Sé que tienes una agenda bastante apretada y más siendo la cabeza y la gerencia de Ambitec Big. Salúdame a todo tu equipo. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo a ese café para la entrega del libro. ¿Qué tal Listo, estamos? Andrea, muchas gracias a todo tu equipo, a Poetex, por esta oportunidad tan bonita, tan maravillosa para poder compartir esto. Ojalá que nos permita multiplicar esa iniciativa de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes en nuestros países. Y qué bueno y qué interesante sería volvernos a encontrar en otro espacio. Claro que sí.